¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a por esta siguiente sesión. Ya es la primera de diciembre. Ya nos van quedando menos para acabar el año. Si no me equivoco, bueno, esto os lo mandaré este viernes día 27, pero será justo, digamos, la primera de diciembre con la que ya inauguremos el tramo final de este año. Y bueno, nos vamos a quedar un poco haciendo una reflexión sobre el cine, que ya la semana pasada hablamos el cine en los países nórdicos. Es una cosa muy interesante, ya os digo, intentaremos, como esto es a priori, no sé si lo vamos a tratar en la propia clase, pero bueno, aún así, si me repito, van a ser unos cuantos minutillos más y de paso también reforzamos las ideas. Nosotros cuando hablamos del cine nórdico lo solemos poner, de hecho, con una notable diferencia con respecto al resto de los países europeos. Hablamos de que en España, en Portugal, en Italia y en Grecia, que somos los países del sur, por decirlo de alguna manera, geográficamente hablando, pues hacemos un cine. Si miramos el cine que se hace en Portugal o el cine que se hace en Italia, compartimos muchos elementos en común. Grecia pues, tiene una industria bastante más escasa en ese sentido, no producen tanto cine como podría esperarse. Tenemos un cine mucho más visceral, es un cine mucho más de sensaciones, de actos, y es un cine que nace de conflictos, sobre todo que ni siquiera hay un lugar para poder determinar un pensamiento antes de actuar ante un determinado conflicto. En el centro de Europa es verdad que si reflexionamos un poco podemos llegar a concluir que en el centro del continente lo que se han hecho ha sido bastantes más experimentos desde el punto de vista formal, incluso de los temas, gracias a que en países como Alemania, Francia o incluso en Inglaterra, que también lo situamos dentro de esa centro Europa, podemos llamarla, y ya si tiramos hacia Austria y toda la parte del este, digamos, la Hungría, Rumanía, etcétera, son países que tienen una cinematografía muy particular, sobre todo porque, en este caso, los países del este vienen de dictaduras, con lo cual reflexionan, como hemos visto, por ejemplo, en la película húngara que vimos, It's Not the Time of My Life, o en algunas, o en la rumana, por ejemplo, que vimos el año pasado, de One Floor Below, reflexionan más sobre cuestiones también de que tienen que ver con el pasado, incluso con ellos mismos, y digamos que el cine rumano para esto es muy interesante, sobre todo de contemplar los ejercicios estilísticos combinados con todo lo que es la parte historicista de la historia que ellos practican en su cine. Como os decía, si venimos un poco a centro Europa, la parte de Alemania, de Francia y de Inglaterra, digamos que son las tres potencias del cine a nivel continental. Evidentemente en Alemania se dio una época en la que los estudios tenían una gran importancia, los estudios de la UFA. Ya hemos hablado muchísimas veces de los directores que tuvieron que emigrar cuando llegaron los nazis al poder. Directores como Otto Preminger, Billy Wilder, Fritz Lang, etcétera, que primero pues pasaron por Francia algunos para luego dar el salto a los Estados Unidos y allí se quedaron. Luego algunos como Lang volvieron a Alemania y ya terminaron su carrera haciendo secuelas o segundas partes, terceras o adaptando guiones de obras anteriores que ya habían hecho en Alemania, en este caso. Francia, evidentemente, es un país que va a su aire, es un país que tiene un Centro Nacional del Cine que es una fantasía, además es el Centro Nacional del Cine y de la imagen animada, digamos que todo eso es el conjunto de lo que piensan los franceses con respecto a su cine y el proteccionismo que tiene con respecto a otras producciones de otras latitudes. Y el cine inglés, por supuesto, pues va por su lado. Digamos que son las tres potencias digamos, más potentes, valga la redundancia, en este sentido. Sin embargo, cuando hablamos del cine de los países nórdicos, en este caso hemos visto Dinamarca, hemos visto que es una cinematografía muy particular, hemos hablado de von Trier, hemos hablado de Dreyer, hemos hablado de Winterberg, hemos hablado en el vídeo introductorio, y entiendo que en la clase que vamos a dar el próximo viernes pues veremos un poco de trazos de lo que se supone que cómo afecta de alguna manera el Dogma 95 al cine posterior en Dinamarca y de cómo afecta, digamos, toda la tradición del cine danés, que es escasa, no es una industria muy importante dentro de lo que se supone que podría ser un país como Dinamarca, un país rico como Dinamarca del norte de Europa, pero sin embargo forman una especie de trilogía o tetralogía con tres países más que están muy cerquita
de aquella zona. En este caso hablamos de los países nórdicos con un conjunto entendido como los países que formados por Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega, ¿vale? Son los 4 países que podemos decir que tienen una cinematografía muy compartida, con elementos muy compartidos entre ellos y que hacen, digamos, que tengan diferentes rasgos que los hacen compartir muchísimos factores a la hora de valorar su cine. Dejando Dinamarca a un lado, la película que vamos a ver hoy se llama Charter, como los vuelos charter. Está dirigida por una directora sueca muy, muy interesante que se llama... no sé si se ha cortado, espero que no. Es una directora sueca, como os decía, Charter, de la directora Amanda Kernel. Amanda Kernel es una directora muy interesante porque además en su primera película ya planteó, se fue hasta los orígenes de los, en este caso, los laponios. Hay una especie de... ¿Cómo se llama? Una civilización, no. Un pueblo que es casi una civilización en sí misma, que vive en Laponia, que digamos que es una península de las que están en el norte de Europa, y esa península habitan los Sami, que digamos que son un pueblo que habita desde hace mucho, se calcula que son unos 50.000 aproximadamente, y viven en esos 4 países. Digamos que son un pueblo nómada que a lo largo del tiempo han ido estableciéndose. De hecho, pues gracias a la intervención de la globalización y de todos los mercados internacionales, pues bueno, digamos que los circuitos de mercado han sido distintos y han obligado a estos pueblos nómadas a permanecer en una actividad mucho más sedentaria en los aspectos que, por ejemplo, a principios de siglo, como cuenta Amanda Kernel en su primera película, que es Sami Blood, que es muy interesante, pues es lo que ella narra o intenta narrar, incluso con el idioma propio y atendiendo también al folclore y a la idiosincrasia de aquel pueblo. Entonces, vamos a ir un poco... Esta película quizás sea un poco más... es más larga que la que os propongo para hoy, pero es muy interesante si tenéis, pues a lo mejor una semana no tenéis nada que hacer y queréis verla. Es una peli muy interesante desde el punto de vista también antropológico, de la antropología. Es una niña que se enfrenta al racismo dentro de su propio círculo, digamos, y cómo a través de él sale, digamos, e intenta salir, digamos, con una actitud más positiva hacia todo lo que le rodea, y sin embargo, la película empieza cuando ella es mayor y vemos que es una persona completamente distinta a lo que se supone que podría haber sido si realmente hubiese vencido de verdad todos los miedos de su infancia. Pero nos vamos a ir hasta algo que me interesa mucho, que es la segunda película de Amanda Kernel, que es de este año, justo en 2020. La producción es del verano del año pasado, del año 2019, pero se estrena este año en el Atlántida Film Fest, que digamos que es un certamen, que si tenéis Filmin no lo perdáis de vista. Bueno, tenéis Filmin, claro, evidentemente. No lo perdáis de vista porque en julio de cada año se celebra. Es un festival de cine prácticamente inédito en España, que lo que hace es rescatar determinadas obras de autores europeos y las pone en contexto dentro de un festival online todo. Hay algunas proyecciones en Palma de Mallorca, que es donde se celebra físicamente, que es donde está la sede de Filmin, pero digamos que realmente es un festival muy interesante porque es online y vemos películas muy, muy interesantes. En este sentido, Charter es una película que nos conecta las sensaciones del cine sueco, de ahora, evidentemente. Hablar de Suecia en cine, podemos extrapolarlo también a hablar de Noruega, al cine noruego, que es bastante más escaso, pero existe con mucha fuerza. El cine de Erik Pope, por ejemplo, es muy interesante. O el cine finlandés. Son cinematografías muy particulares, pero todas tienen un elemento común, que es el que me interesa estudiar para este viernes, que es el elemento psicológico. Hablábamos de la diferencia que había con los países del sur, que digamos que son más viscerales, digamos que somos más emocionales. Tú ves una película española y ves una película finlandesa y no tienen absolutamente nada que ver, aunque la historia sea la misma. Yo creo que pones a Alejandro Amenábar a hacer una película y a Aki Kaurismäki en el otro lado y no tienen nada que ver. De hecho, uno de los grandes valores de todo esto, a pesar de la mezcla tan extraña que he hecho, es que hay una peli que se llama Centro Histórico. Os voy lanzando cosas para que apuntéis. Centro Histórico, desconozco si está en Filmin porque se me acaba de ocurrir ahora mismo, que es la mezcla entre el cine de Aki Kaurismäki, de Víctor Erice, de Manuel de Oliveira y de
Pedro Costa. Digamos que son 4 los directores de Portugal, España, Finlandia y Portugal, sí, porque Pedro Costa es portugués, que digamos que hacen un ejercicio de cine, una especie de correspondencia en la que se hablan entre ellos, dialogan entre ellos sobre las distintas formas de hacer cine y de contar historias, cada uno en su círculo. Veremos que las historias de Víctor Eriz, la historia de Víctor Eriz en este caso es bastante más emotiva, buscando los resortes, digamos, del sentimentalismo muy bien hecho, porque Víctor Erice sabe muy bien lo que hace, mientras que si vemos el segmento de Aki Kaurismäki es completamente distinto. Completamente, además es las películas de Kaurismäki, que son podríamos decir películas sobre la ironía, películas sobre la sátira, pero dramáticas hasta el extremo, y son películas que a pesar de su estatismo, que es maravilloso, realmente nos están contando con la puesta en escena, los fuera de campo y todas las cosas que no vemos, muchísimas más cosas de las que nosotros somos capaces de ver en pantalla. Por eso decía que es muy importante la unión que existe entre estos 4 países, entre Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega, porque digamos que es determinante a la hora de usar la cabeza, de usar determinados rasgos de la psicología a la hora de aplicarla al cine. Podemos pensar, por ejemplo, en el cine de Roy Andersson, que es el director sueco, que está ahora, digamos que ha estrenado hace un año por ahí, una película llamada Sobre lo infinito, si no recuerdo mal. Tuve mis peleas hace unos años cuando se estrenó Una paloma se posó a reflexionar sobre su existencia, en un título así de largo, y toda la trilogía que venía pues canciones del segundo piso, creo que recuerdo que era, y digamos que es un cine muy estático, lo que os decía antes, pero a la vez que cuenta una cantidad de cosas tremendas. Kaurismäki en Finlandia, y si echamos para atrás, evidentemente en Suecia tenemos al máximo exponente del uso de la psicología en cine, que es Ingmar Bergman. Hablar de todos estos directores sería prácticamente tener un mes entero para hablar de todos ellos. Hemos visto algo de Bergman, de hecho, hace un par de años vimos Sueño de una noche de verano, o Sonrisas de una noche de verano, no recuerdo el título exacto, Sonrisas de una noche de verano, pero digamos que si llevamos todo lo que es la trayectoria del cine sueco hasta nuestros días, digamos que la psicología vuelve a ser la misma, los dilemas morales vuelven a ser los mismos, y digamos que existe todo un circuito de pensamiento en torno a este cine de los países nórdicos. También aprovecharemos para responder una de las grandes preguntas que se hace el público español. No la voy a decir, evidentemente, porque así os engancho y venís, cuantos más mejor, a intentar responder una de las grandes cuestiones que nos afectan como televidentes. Entonces digamos que por ahí van a ir un poco los tiros también por contraponer 2 tipos de cine, 2 tipos de industria dentro del mismo cine que se hace en estos países, y evidentemente darle una contexto o algo a esta Charter, que es una película que, ya os digo, si os fijáis y recordáis otros títulos incluso de literatura que hayáis leído procedente de aquellos países, quiero recordar, por ejemplo, la trilogía de Millennium de Stieg Larsson, o John Nesbo, o literatura policíaca que se da mucho en estos países, pues evidentemente ya sabéis por dónde puede ir tirando esta clase. Evidentemente todo esto está sujeto a hablar de Charter, de las formas de Charter, y sobre todo al dilema moral que se plantea en esta película, que no es baladí, teniendo en cuenta que la protagonista es Anne Daltorp, que es una actriz fantástica del cine sueco, y que nos va incluso a poner contra las cuerdas con respecto a determinados pensamientos que podemos llegar a tener con algo tan controvertido como son los divorcios, los hijos, etcétera. Así que espero que la disfrutéis. Ya os digo, dura 80 minutos, 85, no más. Y bueno, espero que la disfrutéis, que os guste y que sobre todo que os despierte para poder charlar y debatir en el próximo viernes con todo el panorama que hemos tejido en torno al cine europeo, más concretamente de los países nórdicos. Así que nada, nos vemos el próximo viernes, si no me equivoco es día 4, cuando celebremos la siguiente sesión. Así que pues pasad una buena semana y nos vemos muy prontito. Hasta luego.